Bienvenidos una semana más a la Escuela Diocesana de Oración, donde a través de nuestro arzobispo vamos aprendiendo a orar orando con los grandes maestros de oración. En esta temporada nos estamos centrando en los maestros de oración que provienen del Antiguo Testamento. Hemos ido ya viendo a los primeros reyes del reino de Israel, del reino de Judá, y nos vamos a centrar en esta catequesis número 148 en el rey Salomón. Además, la oración del rey Salomón nos enseña que el rey Salomón, pidiendo a Dios, le conecta con un corazón y un deseo que le hace ese deseo de ser sabio, de acercarse a la sabiduría divina, y le produce gobernar a su pueblo desde la autoridad divina. Y en la segunda parte veremos también que habla siempre en el templo que le ha construido en Jerusalén, ese templo que el rey David le prometió. Pues vamos a escuchar este texto bíblico que nos hace también hacer un poco de lección divina. Para esta catequesis tenemos el libro Primero de Reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 10, y también capítulo 8, versículos del 22 al 26, y también del 28 al 30, dentro del mismo capítulo 8. Vamos a leerles, antes de entrar en la catequesis, ese fragmento del capítulo 3, versículos del 5 al 10. Aquella noche el Señor se apareció allí en sueños a Salomón y le dijo: «Pídeme lo que deseas que te dé». Salomón respondió: «Has actuado con gran benevolencia hacia tu siervo David, mi padre, porque caminaba en tu presencia con lealtad, justicia y rectitud de corazón. Has tenido para con él una gran benevolencia, concediéndole un hijo que había de sentarse en su trono, como sucede en este día. Pues bien, Señor mi Dios, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David mi padre, pero yo soy un muchacho joven y no sé por dónde empezar a tramitar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú elegiste, un pueblo tan numeroso que no puede contar ni calcular. Concede, pues, a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues, cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan inmenso? Agradó al Señor esta súplica de Salomón». Pues vamos a escuchar ahora esta pequeña introducción que nos hace don Rubén sobre la figura del rey Salomón, y después empezarán las palabras de nuestro señor arzobispo. Si en días anteriores aprendíamos a rezar con el rey David, hoy pasamos a rezar con su hijo Salomón. Salomón es uno de los tantos hijos que tuvo David. Es verdad que con una de las mujeres que más amaba, Betsabé, a la que todos conocemos por aquel famoso episodio en el que David no solo comete adulterio, sino que termina cometiendo el asesinato de su marido. El hijo, fruto de aquella relación adúltera, sabéis que termina muriendo, pues el siguiente, una vez que ya ha legitimado a Betsabé como esposa, el siguiente hijo es Salomón. Salomón le sucede en el trono. No es fácil esa sucesión en el trono, y como sabéis me gusta centrarme en el nombre de cada personaje, porque de alguna manera nos ayuda a entrar en su misión. Pues bien, Salomón comparte raíz con paz, y estas son como dos claves, ¿no? Lo primero es lo que Salomón consigue hacer con el reino de su padre. Su padre había destacado por ser el gran conquistador que consiguió unificar todas las tribus bajo un único rey. Sin embargo, Salomón llevará esta conquista a una era de paz.
y tranquilidad, donde no sea tan avasallado o con tantas guerras continuas con filisteos y otros reinos de alrededor. Esta situación de paz la conseguirá mediante las alianzas internacionales. Y segundo, Salomón también está vinculado con la paz porque David vivía con una espinita en el corazón. Su mayor deseo era construirle también un palacio digno al Señor, pero no fue obra suya. El que ejecutó esta obra del templo prodigioso fue su hijo Salomón. De ahí que Salomón se le vincule con la paz. Pues bien, hoy vamos a rezar y aprender con 2 oraciones de Salomón. 2 oraciones que se nos han conservado en el primer libro de Reyes y que de alguna manera luego se han prolongado en el libro de los Salmos. Sabéis, porque lo veíamos el sábado anterior, que el mayor compositor de oraciones del libro de los Salmos es David. Sin embargo, hay otros personajes a los que se atribuyen algunos de estas oraciones, ¿no? Ya hablamos del Salmo de Moisés, pues bien, a Salomón se le atribuyen 2. Una en la que pide sabiduría, precisamente lo mismo que hemos escuchado en Primera Reyes 3. Y segundo, el segundo Salmo, 127, es un cántico de subida al templo, ¿no? Haciéndonos ver quién es el que ha de construir el templo. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Pues bien, estas oraciones reflejan el inicio de la vida de Salomón. Podríamos decir el amor primero. Sin embargo, la historia y los avatares a Salomón le juegan una mala pasada, ¿no? Y termina olvidando y abandonando este amor primero. De ahí que la consecuencia más dramática a la muerte de Salomón sea la división del reino. Todo aquello por lo que David había luchado fuertemente y que Salomón había mantenido con paz, se desvanece. En el fondo, porque ha olvidado este amor primero. Mirad, y con esto termino. Salomón, en la tradición judía o hebrea, se le atribuyen 3 obras. La primera de ellas es Cantar de los Cantares, porque dicen los rabinos que el joven canta el amor. Es aquel que se enamora, ¿no? Y encuentra el motor de su vida. El segundo libro es el de los Proverbios. Dice que cuando uno llega a su madurez, empieza a sintetizar y a sacar enseñanzas de la experiencia de la propia vida. Y así Salomón, una vez que ya tiene experiencia de gobernante, empieza a sintetizar estas máximas sapienciales. Y el tercer libro es el libro del Cogelet, del Eclesiastés, que tiene un tono bastante como pesimista, ¿no? Con ese estribillo que se repite: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque al final de la vida, en la ancianidad, es cuando uno descubre dónde está lo realmente importante. Y en ese libro, de alguna manera, se nos propone el antídoto a el ocaso de la vida grandiosa de Salomón. Salomón, al final, buscando la riqueza, buscando el bienestar y buscando el poder, se ha olvidado de lo realmente importante, el amor primero. Por tanto, que Salomón, y aprender a rezar con él, nos ayude también a rezar como principiantes. Que no vengamos y no nos acerquemos a la oración como que ya no lo sabemos, sino que nos dejemos sorprender y dejemos avivar esa llama del amor primero. Y que como Salomón cantemos al amor de los amores. La figura del rey Salomón nos invita también a todos nosotros a aprender a orar orando, que es el objetivo precisamente de nuestra Escuela Diocesana de Oración. Después de 3 catequesis dedicados al rey David, viene la catequesis sobre su hijo Salomón, que nos ayuda mucho a vivir con las actitudes esenciales del hombre orante. Hay que aprender a orar orando, es decir, hay que tirarse a la piscina de la vida de oración.
Eso se lo comentaba con cierta gracia a San Juan Bosco, que le preguntaban: ¿cómo aprenden tus chicos a nadar? Dice: yo les tiro al agua, les tiro a la piscina. Como no nos tiremos de cabeza a la piscina de la vida de oración, probablemente nunca sabremos orar. Y eso lleva consigo las actitudes orantes que descubrimos en Salomón, el rey Salomón, que probablemente la mayoría de muchos de los salmos los escribió el rey David y también el rey Salomón. Yo creo que uno de los que podríamos abrir esta escuela diocesana de oración hoy es con ese salmo tan conocido y que refleja el corazón del rey Salomón. Si del rey David decíamos que era pecador y creyente, pero que decía la Biblia que era un hombre según el corazón de Dios, podemos casi repetir muchas de las ideas, lo mismo de Salomón. También era pecador y un hombre creyente. Es verdad que él va a tener el objetivo y el mandato de Dios y del profeta que le visita, porque no ha derramado tanta sangre como el rey David, que quería construir el templo y le dijo Dios: no, tú has derramado mucha sangre, has participado en muchas guerras, has potenciado muchas batallas, no, tú no vas. Vendrá tu hijo, un descendiente tuyo, que será pacífico. Y ese es Salomón, pero un hombre pecador también, pecador y creyente. Si se puede decir que realmente no existe nadie que no sea pecador. Quien dice que no ha pecado, dice San Pablo, es un mentiroso. Porque todos somos pecadores y todos, muchísimas veces en nuestra vida, pues hemos hecho lo que no teníamos que hacer y lo que teníamos que hacer no lo hemos hecho, como dice también el mismo apóstol San Pablo. Ahora, vamos a situar con este salmo que decía que vamos a introducir, el salmo que yo creo que se destaca el corazón del rey Salomón, el pacífico, el que va a construir este templo a Yahvé, a Dios, porque ha sido un hombre que no ha participado en esa violencia, en esas guerras que participó su padre, el rey David. Salomón era un hombre pacífico y por eso también tenía unas actitudes orantes que vamos a verla en este día. El salmo es, que a mí me encanta y que a mí me ayuda mucho en mi vida y que lo recito muchas veces, ¿no? Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Salmo bellísimo que nos puede hacer hincapié en la oración que vamos a ver del rey Salomón. Le pide y le dice el Señor: Salomón, pídeme lo que quieras, que te lo daré. Un hombre pacífico, un hombre de bondad, un hombre creyente, un hombre también que su corazón se había pervertido con muchas cosas, pero le dice que le pida al Señor y que el Señor se lo va a conceder. Y en este sentido, a la hora de lo que le va a conceder el Señor, pues hay como tres claves que a mí me parece que están en esto. Primero, que le introduce el Señor en la oración de petición. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Yo me acuerdo, cuando estaba en Valladolid, venía a verme y a hablar conmigo y en el acompañamiento espiritual una religiosa muy buena, muy santa, y que me comentó un día cómo había descubierto ella la oración de petición. Dice que cuando ella era pequeña, con 8 o 10 añitos, su padre pertenecía a la adoración nocturna. Su padre era un hombre de fe y dice que él, cuando su padre venía de la adoración nocturna de toda la noche del sábado, se invitaba a los hijos, tenía muchos hijos, y a cada domingo invitaba a uno a desayunar fuera de la casa. Invitaba un buen desayuno y dice que iba allí con ella, le decía: venga, hoy te invito a ti a desayunar. Vale. Y entonces
dice que el desayuno era encantador con su padre, pero que en cierta manera le decía a su padre un poco lo que le dice Dios a Salomón: pídeme lo que quieras, que para eso yo soy tu padre, le decía esta niña, que luego fue religiosa, una mujer muy de Dios, ya falleció, ya murió, una mujer de Dios, ¿no? Y entonces ella, que al principio pensaba: mira, yo, papá, voy a tomar desayuno lo que tú me digas, o lo que tú hagas con lo que tú quieras. Dice su padre, que no, hija, que no, que yo te invito a desayunar para que tú pides lo que más te gusta, lo que más quieres, para que disfrutas, porque para eso yo soy tu padre, para complacerte. ¿Por qué vas a pedir café, que es más de adultos? ¿A ti te gusta el colacao o te gusta otra cosa? Pues tú pide. ¿Para qué vas a pedir una mermelada que te gusta más en vez de este curazao, te gusta más este pastel? ¿Por qué tal? Y entonces me comentaba ella, yo entendí lo que era la oración de petición, que era pedir, por supuesto, al final lo que tú quieras, Señor, pero yo te pido, Señor, según mi luz, según lo que yo veo, te pido esto, te pido que me concedas lo que yo quiero, ¿no? Porque sé que tú eres mi Padre para concederlo, y porque sé que tú vas a hacer realmente lo que tienes que hacer, pero lo vas a hacer contando con mi petición. Y si no, decía ella con mucha gracia esta hermana, si no, cuando era pequeña, pues si yo no me digas que te pida y me darás, no me pidas, no me digas que al que te pide dale, y al que te llama se abre, y al que te... No me lo digas, porque si no es así, yo te pido. Y el padre de la adoración nocturna convencía a su hija diciéndole: pídemelo lo que tú quieres, que para eso soy yo tu padre, para complacerte. Y si no te complazco en algo es porque no te viene bien, porque a lo mejor has pedido una mermelada y no debes tomarla porque a lo mejor eres un poco diabética o eres muy diabética, y te digo que esto te viene mejor. Pero para eso soy yo tu Padre. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Primer punto de la oración de Salomón, del rey Salomón, esa actitud de confianza en Dios Padre. Es el Padre el que se lo pide, y él pide. Pídeme, le dice Dios, lo que tú quieras, y yo te lo concederé. Y la primera actitud que tiene en la oración el rey Salomón, el pacífico, un hombre también pecador y creyente como el rey David, pero un hombre que en esa confianza le pide a Dios. Pues voy a pedir, ya que me lo ha dicho él, voy a pedir con confianza. Primer punto. Es decir, cuando una persona tiene mucho trato personal con Jesucristo, en ese trato de amor se va dando una confianza, se va dando una sintonía, un filén de amor, de tal manera de que pídeme lo que quieras, que para eso soy yo tu Padre, para concedértelo, ¿no? Y es importante porque todos los salmos tienen también aspectos de petición, como también de misericordia, como también, por supuesto, de perdón, como también de intercesión. Todos tienen ese aspecto. Entonces, pídemelo, que para eso soy yo tu Padre. Por tanto, primera clave de la oración del rey Salomón, es una oración de confianza, de pedir confiadamente. Y en este sentido podemos decir que esa petición de confianza es lo que hace que todos los orantes, que todos los hombres y mujeres de oración han descubierto la necesidad que tenemos de pedir al Señor. Yo nunca jamás me río de las peticiones de nadie, ni siquiera de un niño, o de la petición de un adolescente o del chico que está enamorado y ve que la chica no le hace ni caso, que está ahí un poco preocupado. Pues claro que sí. O que uno pide para aprobar un examen, pues claro que sí, porque no se va a poder pedir todo. No, es que las peticiones tienen que ser, mire usted, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Para que tengamos esta confianza de petición, tiene que haber mucha sintonía con el Señor, con el corazón del Señor. Y esta sí la tenía el rey Salomón, aunque voy a repetir que era un pecador, era pacífico, no había participado en las batallas y en las guerras y como había participado su padre David. Y por eso no le permitió
el Señor a través del profeta que le construyese el templo. David ha derramado mucha sangre y eso no es agradable a Dios. Eso no puede ser. No ha sido pacífico como es tu hijo Salomón. Segundo, que me parece que nos puede ayudar mucho a aprender a orar orando con el rey Salomón. Y en estos momentos también esa oración que lleva consigo siempre en esa actitud de petición. Segundo, que me parece que también es preciosa para nuestra vida, es que es una oración humilde. Y esto también conmueve al corazón de Dios. Salomón es un rey pecador, pero es humilde, como le pasaba al rey David. Y eso todo lo va a reflejar precisamente en todas sus peticiones y en toda. Él no se presenta, como estamos en este tiempo de Cuaresma, él no va a lavar la cara, sino a lavarse el corazón. Va a transformar su vida según los sentimientos del corazón de Jesús. Va a vivir con los sentimientos de Cristo. Por eso el corazón del rey David es humilde. Es humilde, porque podía decirle, y se lo va a decir al final Dios, no me has pedido que desaparezcan tus enemigos, no me has pedido riquezas, no me has pedido bienestar, no me has pedido que tenga toda la salud del mundo, no me has pedido una vida larga, no me has pedido todos los beneficios humanos que a veces pedimos todos, y que vuelva a repetir lo repetido en la primera parte, pues también hay que pedirlo a veces, ¿no? Porque piden los humildes, los pobres. A mí cuando alguien que me dice, yo es que nunca pido nada a Dios, digo, porque eres un rico. Los ricos no piden nada, solo piden los pobres. Claro, el que es rico, ¿qué va a pedir a Dios? Se lo tiene todo. Pero quien le falta la salud, quien le falta bienestar, quien le falta muchas veces, pues es normal que pida. Pero la característica precisamente del rey Salomón es que es una petición humilde. No es una petición, de cierta manera, rayando un cierto egoísmo, sino que la petición, que un poco nuestra petición es, ¿qué le va a pedir al Señor? Lo vamos a ver en el tercer y último punto, ¿no? No va a pedirle al Señor, pues eso, el triunfo, el éxito, el que todo le vaya bien, el que tenga salud para, sobre todo que te quite a todos los enemigos, que te quite todas las dificultades que tenemos, que te dé una vida larga, no le va a pedir eso. Pero sí, y en este sentido sí que es preciosa la petición que hace el rey Salomón, es una petición humilde, que es un poco lo que refleja el Salmo 50 que rezamos siempre, precisamente, que es de su padre, el rey David, el Salmo 50 del Miserere, ¿no? En un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Si hay algo que se mete a Dios en el bolsillo, es la humildad. El soberbio Dios lo huele a kilómetros y el soberbio nunca gana el corazón del Señor. No se meta a Dios en el bolsillo ni en el corazón. El que es soberbio, la persona soberbia. Solo se mete en el corazón aquella persona que es humilde de corazón. Por eso es preciosa, primero, que Salomón haya entrado en la clave de pedir a Dios. Podía haberle dicho lo que leemos cuando llega el Adviento, cuando el profeta le dice, no pida a Dios nada. Y le dice Dios, es que no tienta solamente a Dios, que tentáis hasta a todo el mundo, le tentáis con vuestra soberbia. No, pues Dios te va a dar una señal por no pedir. Y aquí una virgen que está encinta y va a dar luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Es el texto que leemos en el Adviento del profeta, ¿no? Pues ahora fijaros que esto es precioso, porque ahora lo que hay en estos momentos es que el rey Salomón entra en esa actitud de pobre, siendo rey y rico, y pide. Segundo, pero pide con humildad. No avasalla a Dios. No es capaz de pedir, y vamos a ver qué pide, porque esto sí que es precioso para nuestra vida de oración. Pero él se pone desde una actitud humilde, desde la persona que ora desde su pobreza, desde sus límites, desde saber que no somos Dios, ni lo sabemos todos. Gente que siempre tiene como siempre recito y me hace mucho bien esa poesía de Amado Nervo,
Recuerdo que una vez, estando en el programa de Radio María, la recité, y me acuerdo que me llamaron cientos de camioneros de toda España, una poesía de Amado Nervo preciosa, ¿no? Y que viene en esta línea, ¿no? Decía Amado Nervo: ¿por qué empeñarse en saber cuando es tan fácil amar? Dios no te pide entender, no pretende que su mar, el mar de Dios, su mar, sin playas, pueda caber en tu mínimo pensar. Solo te pide tu amor. Dale el tuyo y mucho más. Verás como amándole mejor, mejor le comprenderás. Es esa actitud, esta poesía de Nervo, es la actitud del rey Salomón en su oración. Él sabe, en ese sentido, y es preciosa para su oración, que tiene que presentarse delante de Dios necesitado, como un mendigo. Eso que el Papa Benedicto XVI rezaba en aquella memorable discurso en una vigilia en la plaza de San Pedro, con todas las nuevas realidades eclesiales que habían surgido en la Iglesia, en un Pentecostés, y dijo: la mejor definición de Dios es que Dios es un mendigo, mendiga nuestro amor. Bueno, pues esa actitud de mendigo es la que tiene, segundo punto, el rey Salomón. Pide, podría decir yo que voy a pedir siendo rey, si tengo de todo, dinero, tengo todo tipo de bienes, tenía todo tipo de personas a su disposición, batallas ganadas, un imperio inmenso, además era un hombre pacífico, le va a escuchar hasta la reina de Saba, viene a escuchar de su sabiduría, es un hombre que no le falta de nada, pero es humilde, por eso pide. Y segundo, es la humildad de que cuando le dice Dios que pida, no va a aplastar a nadie. Hasta en eso es un hombre pacífico. Y tercero, que aquí es donde me voy a detener un poco más en la oración del rey Salomón. Te pido, Señor, un corazón que escucha. Esto está en nuestra línea un poco de toda nuestra archidiócesis de Toledo, que está ya en pleno sínodo diocesano, y que la gracia que pedimos al Señor es te pido, Señor, un corazón que escucha, un corazón que escuche. Cuando hablábamos un poco, y es la línea del Papa Francisco que seguimos pidiendo por su salud, ¿no?, y por su recuperación, cuando nosotros, y en este sentido es así, ¿no?, cuando tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón, tenemos esa petición: Señor, yo quiero un corazón que escuche. ¿Y a quién tenemos que escuchar? Un corazón que escuche, eso pide el rey Salomón. No pide que se aplaste a sus enemigos, que todo le vaya bien en la vida, que tenga éxito, que tenga salud, que en fin, que todo le vaya bien, que bendiga a Dios a todas las personas que... Bueno, eso todo es bueno pedirlo, pero él lo que pide es: te pido, Señor, un corazón que escuche. Que es un poco la gracia que pedimos nosotros en este tiempo de Cuaresma, en este caminar juntos con Cristo, nuestro sínodo diocesano. Le pedimos al Señor un corazón que escuche. ¿A quién tenemos que escuchar? Y aquí es donde está nuestra vida de oración. Primero tenemos que escuchar a la Trinidad, tenemos que escuchar al Padre, tenemos que escuchar el latido del corazón de Cristo en la Iglesia, tenemos que escuchar al Espíritu Santo, Señor y dador de vida, al que invocamos siempre para la oración, porque sin mí nada podéis hacer. Nadie debería orar si antes no invoca al Espíritu Santo como Señor y dador de vida. Y esto lo vamos aprendiendo en nuestra escuela diocesana de oración, sábado tras sábado. Vamos aprendiendo que no hay oración mientras que no haya un caer en la cuenta de la presencia de Dios, invocando al Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Por tanto, primera actitud de escucha que nos pide y que pide el rey Salomón es la escucha del amor de Dios. Tenemos que escuchar a Dios. A mí hay gente que me dice: es que me aburro en la oración.
Es que no me dice nada el Señor en la oración. Es que Dios calla, que es una actitud que se dice a veces en los salmos. Dime, Señor, ¿por qué te callas? Y yo, ¿sabéis lo que le digo cuando me dicen eso? Tu oración va muy bien. ¿Por qué? Porque ya no vas a la oración a entretenerte. Vas a la oración a escuchar. Y para escuchar hay que hacer mucho silencio. Hay que hacer mucho silencio. Y cuando estés en silencio, Dios te hablará. Te hablará de muchas maneras, en el interior, en el corazón, a través incluso a lo mejor del Evangelio, por supuesto, que lo tienes al lado, un libro que te ayuda a veces también en tu oración. Pero Dios te hablará, Dios te responde siempre. Dios te responde siempre. A lo mejor también te responde en la vida, porque a veces puedes estar rezando en la oración y no sentir nada y aburrirte, y luego tomas o coges el autobús para ir a casa, y en el autobús de pronto experimentas que Dios te habla, que te estás sintiendo en el corazón y tienes una paz inmensa y una alegría que te desborda y un gozo, y dices, anda, ahora me visita el Señor, claro, pero no te visitaría el Señor si tú no hubieses estado antes buscándolo y abriéndote en la oración. Por tanto, la primera escucha, un corazón que escucha, la primera escucha que le pide el rey Salomón es un corazón que escucha, es un corazón abierto a su palabra, abierto al Espíritu, abierto al amor de Dios, abierto a su ternura. Un corazón que escucha. Y lo escuchamos en todos los momentos de nuestra vida, ¿no? Aquello que se cuenta siempre de aquella niña que le decía a la religiosa, una niña pequeña, porque hermana, porque Sor Matilde, porque a mí Jesús me ha dicho que en fin, que sea más buena, porque a mí Jesús me dice muchas cosas, porque anoche Jesús me dijo, porque en la oración Jesús me dice, me llama, y ya le tiene un poco harta a Sor Matilde, la niña, con tanto que Jesús le dice, y Jesús me llama, y Jesús me habla, y me dice, anda, dile a Jesús que me diga algo a mí, que hace años que no le escucho nada, dime que diga algo a mí, que a mí... Y le dice la niña a Sor Matilde, pues qué raro, hermana, porque cuando uno se pone en silencio, Dios habla mucho y Dios nos dice muchas cosas. Es raro, hermana, que usted no lo escuche, porque yo sí lo escucho. Lo escucho en mi interior, no es un hablar en un sentido de escuchar una especie como... No es una... El Señor es muy humano, muy sencillo, pero te está hablando continuamente, te está respondiendo a través de tanto. Y sobre todo te habla en su palabra, pero te habla en su interior, te habla en la vida. También te habla en la vida, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor se nos manifiesta a través? Bueno, pues esta clave de la escucha del Señor es la primera clave para todo planteamiento de oración, si queremos también comenzar ya a poner en práctica nuestro sínodo diocesano de caminar juntos con Cristo. Tenemos que escuchar al Señor, dedicar tiempo a la oración, dedicar tiempo a la escucha de Dios, a leer su palabra, a meditarla, a saborearla, a decir lo que leemos en las laudes, ¿no? En ese texto breve. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba, Señor. Tus palabras eran mi gozo y mi alegría. Esa es la primera gran escucha que le dice el rey Salomón a Dios. Dame un corazón que escuche. Primero, que escuche su palabra, que escuche a través de que es un Dios que nos habla en el desierto, en la oración, en la vida, como estamos meditando también en este tiempo de Cuaresma en el Éxodo, el libro de la salida de uno mismo para que, purificándose en el desierto de la vida, entremos en la tierra prometida del amor de Dios. Segundo, escucha también al hermano. Fijaros, la oración nos ayuda a mirar al hermano a los ojos. La oración nos ayuda a mirar a las personas que necesitan a veces de mí, pues una escucha, un abrazo, un ponerla en el centro de mi corazón, un ayudarle. A veces no escuchamos a nadie, ¿no? Estamos hablando con una persona y estamos viendo el teléfono, estamos tal, y la gente descubre, es que no le interesa nada a mi vida a esta persona, porque es que no me presta ni atención siquiera. Por eso, qué importante es la segunda clave. Escucha al hermano.
Y eso el rey Salomón también fue un hombre que escuchó. Cuando llega la reina de Saba a escuchar la sabiduría, pero cuidado, la sabiduría que tiene el rey Salomón es que es un hombre de Dios. Nosotros no sabemos explicar lo que es el sabio en la Biblia, o a veces lo que es la sabiduría en la palabra de Dios, o lo que es la sabiduría en el Evangelio, o lo que es la sabiduría en la vida cristiana. ¿Quién es el sabio para la Biblia? El que tiene muchos doctorados en teología, el que sabe mucho, el que ha visitado muchas universidades teológicas, el que da grandes discursos. ¿Qué va? El sabio en la Biblia, la palabra sabiduría viene del sapere, saborear, el que ha saboreado a Dios. Y eso es la gracia y la sabiduría que tiene el rey Salomón, que ha saboreado a Dios. Gustad y ved, ese es el salmo del sabio en la Biblia. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Ese es el sabio en la Biblia. El sabio en la Biblia es el que tiene experiencia de haber gustado a Dios, de haber saboreado a Dios. Ese es el sabio. Pero también el sabio en la Biblia es el que escucha al hermano. Es verdad que el gran mandamiento es escucha, Shema Israel. Ese es el gran mandamiento del israelita, escucha Israel, escucha, pero esa escucha, ese Shema Israel, escucha a Dios, es también escucha al hermano. Y está la segunda clave también, que nuestros grupos sinodales, que algunos ya van poco a poco viendo cómo ir dando pasos y que ya, si Dios quiere, esperemos ya el lanzamiento cuando vengamos de Roma, en el jubileo que tendremos, si Dios quiere, en Roma, de toda la archidiócesis, donde celebraremos en la Basílica de San Pedro, en rito mozárabe, la Eucaristía. Y queremos ahí ya, pues ya empezar desde ahí ya a construir y a hacer todos los grupos sinodales, que esperamos que sean cientos de ellos, para poder caminar juntos con Cristo. Pero no habrá realmente una sinodalidad si no hay escucha también, sin prisas, al hermano. En nuestros grupos sinodales, escucharnos unos a otros, escuchar a tu hija, a tu hijo, escuchar a tu amigo, a tu amiga, escuchar a tu marido, a tu mujer, escuchar. Si a veces el mayor bien se hace, todos hemos tenido experiencia de haber hablado con una persona, yo lo he experimentado muchas veces y haberte dicho, ay, don Francisco, qué bien me ha hecho la conversación con usted. Y yo le he dicho, pues no te he dicho nada, solo te he escuchado. Por eso. Porque muchas veces estamos deseando que el otro se calle para meter yo baza y para pasar al ataque. Y sin embargo, cuando uno escucha, ¿qué es lo que le pide el rey Salomón? Y por eso la reina de Saba se queda impresionado del rey Salomón, porque es un hombre que tiene la sabiduría de Dios, pero también la sabiduría de un corazón que escucha, y que escucha al hermano, y que escucha a la persona, aunque no piensen como tú a veces, y que escucha también al otro, que también tiene su parte de verdad, y su parte muchas veces no hay nadie que no tenga algo de verdad, como tampoco nosotros no hay cosas que no puedan estar en algún momento viciadas por muchos planteamientos que a lo mejor también deberíamos de plantearnos, ¿no? Y por último, la sabiduría de Salomón en la oración viene de la escucha de la palabra del Señor, de la escucha del hermano y de la escucha de su propio corazón. ¿Dónde está la sabiduría? En la carta pastoral que he escrito sobre el sínodo diocesano Caminando Juntos con Cristo, donde yo hablo de esas 4 corazonadas, y he utilizado esta expresión, pues como hace el rey Salomón, corazonadas. Pues una de las corazonadas que tenemos que tener es: ¿hacia dónde va mi corazón? Cuida tu corazón, dice la Escritura, porque de él sale todo lo bueno y también puede salir lo malo. Corazón es el centro de la persona. Del corazón sale la santidad, pero también pueden salir las malas intenciones y los males deseos. Si el corazón está herido, todo el cuerpo está herido. Por eso es tan necesario cuidar el corazón. Y en este sentido también es importante esta escucha de mi interior. Y ahí diría y repito hasta la saciedad: mírate con entrañas de misericordia,
Mírate con ternura, mírate con el amor que Dios te mira, mírate reconciliado, mírate con paz. Sé tú también como el rey Salomón, un rey pacífico. Creo que no ha habido casi ningún foro donde yo no haya explicado la última experiencia que he tenido volviendo a releer un libro famoso en francés, un libro muy conocido de Bernanos, que se titula Diario de un cura rural, un libro clásico que los que estudiábamos antiguamente francés, pues casi nos recomendaban que lo leyésemos en francés, porque es un libro clásico, también de espiritualidad, porque es un libro bueno, Diario de un cura rural. Y el cura rural al final le detectan un cáncer terminal, cáncer ya muy avanzado, y él empieza a pensar en su vida. Y dice esto que es precioso: en estos momentos de mi vida ya enfermo, con un cáncer terminal, viendo las cosas buenas que dejé de hacer y las cosas malas que hice, lo más fácil es odiarme. Pero curiosamente es lo que nunca aprendí de Jesús, porque nunca el Señor nos enseña a odiarnos, nos enseña a mirarnos con ojos de misericordia, con ojos de compasión, con ojos de reconciliación, con ojos de aceptación. Y esto es un poco lo que yo creo que tiene la sabiduría del rey Salomón, no es otra. La sabiduría del rey Salomón es precisamente esto. Es decir, él tiene claro en su vida que tiene que vivir su vida viviendo la sabiduría que brota del conocimiento de Dios. Esa sabiduría que hacía que las reinas y reyes de aquellos lugares le viniesen a escuchar y a ver, porque era un rey pacífico, que no iba a entrar tantas batallas como su padre, que era bueno también, un hombre, también era pecador como era él, también era un hombre muy pecador. Salomón, no, como todos, no es canonizable de entrada, desde luego, al contrario, ¿no? Pero es verdad que sin embargo, y esto es precioso para nuestra vida, siendo un hombre así, vivió lo que le pidió al Señor. Te pido, Señor, un corazón que escuche. ¿Que escuche a quién? Que escuche el amor de Dios. También a través de la Eucaristía podemos decir nosotros en esta adoración perpetua, que escuche también al hermano necesitado, que escuche al hermano que me busca, que se desahoga conmigo, que quizás nadie le hace ni caso, que está deseando encontrar a alguien que no le ponga pegas y que no le corte continuamente, sino alguien que le deje hablar hasta el final, ¿no? Y también, por otra parte, un corazón que escuche en su interior y que escuche también tus propios deseos, para que, como decía Bernanos, que no te metas en ese peligro de odiarse uno a sí mismo. Y además unos piensan que por ese desprecio de sí mismo, por eso son más cristianos y son más espirituales y son más penitentes y más... Pues no, mire usted, el Señor nunca nos enseña a odiarnos. El que nos ha creado con tanto amor, y como dice la liturgia, si nos creó con tanto amor, de un modo tan admirable, admirablemente aún también más nos redimió más admirablemente aún. Por lo tanto, yo tengo que mirarme con esta sabiduría del rey Salomón, que nos ayuda hoy a aprender a orar orando. Estas actitudes orantes, que los que tenemos tiempo todos los días un rato para el Señor y que queremos hacerlo largo y sin prisas. ¿Por qué? Porque en esa sintonía con el Señor es donde se va aprendiendo la gran sabiduría de la vida y donde uno va descubriendo a través de la oración cantidad de cosas que le cuesta digerir a veces y que solo digiere mirando al corazón traspasado de Cristo, mirando la Eucaristía, mirando al amor de los amores. Y cuando uno mira ese amor de los amores, cuando uno mira ese corazón que tanto ha amado a los hombres, entonces descubre algo tan precioso en nuestra vida como es vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Te pido, Señor, y pido para cada uno de los que sois habituales en esta escuela diocesana de oración que se ven prácticamente en todo el mundo, en muchísimos lugares, y que siguen tantos y tantos,
intentando ayudarles a aprender a orar orando, pues nosotros le pedimos hoy con el rey Salomón que el Señor nos conceda la gracia, esa gracia inmensa de la sabiduría. No te pido ni riquezas, ni lo único que te pido, Señor, es un corazón que escuche. Después de esta canción vamos a escuchar el testimonio hoy de Gabriel Santos García Espadas, de 49 años de edad, con orígenes familiares y vinculación a la villa de Yepes, al pueblo de Yepes, aunque reside en Aranjuez y trabaja en Madrid. Está casado desde hace más de 20 años con Marta
y son padres de María, 16 años, camino 17, si Dios quiere, en abril. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, abogado en ejercicio y socio en un despacho de abogados en Madrid, lo que compatibiliza con el doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Pues vamos a escuchar atentamente el testimonio de Gabriel. Hola a todos, muchas gracias, don Alfredo. Y en primer lugar quería dar gracias también por la persona que pensó en mí para que hoy esté aquí, ¿no? Cuando me propusieron dar este testimonio de mi forma de vivir la fe, el primer pensamiento fue de vértigo, porque, claro, se trata de sacar al exterior aquí a personas con quien no conozco, excepto mi mujer, que está ahí al fondo, pues cosas que poca gente conoce de mi interior y, bueno, pues sobre todo esa relación tan especial que yo tengo con el Señor, que está aquí presente, ¿no? Pero inmediatamente pensé, bueno, pues a Dios nada se le puede negar y no podía decirle que no, sobre todo cuando se trata de ayudar a otros a que conozcan al Señor, se acerquen a Él y, en una palabra, que tenga la oportunidad de evangelizar y de ser por un ratito apóstol, ¿no? Aquí estoy. ¿De dónde vengo? Como ha dicho don Alfredo, soy Gabriel, mis padres son de Yepes, nací en Aranjuez, pero por el trabajo de mi padre pues he vivido en varios sitios, antes de tener cierta estabilidad domiciliaria precisamente donde nací, ¿no? En Aranjuez. Mi formación, pues como casi seguramente todo el mundo, todos los toledanos, ¿no? El origen viene en la propia familia. Yo también en el colegio, pues siempre estuve en un colegio religioso, bueno, pues en La Milagrosa en Cuenca, en María Auxiliadora en Salamanca, donde también hice mis estudios universitarios. Y bueno, pues siempre ha sido algo habitual, ¿no? La relación con Dios, los sacramentos de iniciación cristiana, ha sido siempre algo con lo que se ha convivido en casa, ¿no? Y bueno, nunca me planteé no hacerlo, ¿no? Esta situación, esta circunstancia me sitúa en valorar lo afortunado que somos, ¿no? Si hubiera nacido quizá en China o no sé, o en una tribu de América, pues quizá no hubiera conocido al Señor de manera tan rápida, ¿no? Esa suerte tenemos. Y si bien es cierto que en mi etapa universitaria me alejo un poco, ¿no? Porque, bueno, voy a misa dominical sobre todo por una cuestión social, ¿no? De estar con los amigos, tomar el aperitivo y demás. Y bueno, pasa una etapa ahí, ¿no? Este es el inicio de mi biografía, pero ¿qué soy? ¿Qué soy? Bueno, pues soy marido, como os he dicho, me casé con Marta, ya hace casi 21 años. Soy padre de María, de 16, soy hijo de Juan Bautista, que falleció en el 2001, y de Grego, pero también soy hermano, soy yerno, soy cuñado, soy sobrino, y es en este contexto donde yo tengo que buscar al Señor, ¿no? Y además de todo esto, que son mis circunstancias personales, soy abogado, profesión que a mí personalmente me exige mucho tiempo, y tanto porque me tengo que desplazar a Madrid desde Aranjuez, como lo que es el desarrollo posterior de mi actividad profesional. Y os podéis preguntar, ¿y Dios está en tu vida? Pues sí, está en mi vida, está en mi vida. Volviendo a mi biografía, retomando, después de la universidad, preparo oposiciones a la carrera judicial y fiscal, comienzo a ejercer, me caso, soy padre, y el tiempo va pasando, pero hay una búsqueda en mí hacia Dios, ¿no? Hacia lo trascendente, ¿no? Quizás fuera de manera inconsciente, pero esa inquietud
sí la tenía en mi corazón. Y hay un hito que es la catequesis de primera comunión de mi hija. La prepara en el colegio, en Sagrada Familia de Aranjuez, y bueno, pues empieza a resurgir algo que está latente en mi corazón, ¿no? Y empezamos a la misa dominical, de la misa dominical se convierte en confesión habitual, comulgar todos los domingos, y bueno, a lo que se une también pues una conexión personal con el que todavía es cura párroco de Yepes, don Emilio, y que bueno, que nos casó, y bueno, pero a pesar de todo eso, tema de Aranjuez, Yepes, pero seguía faltándome algo. ¿Qué ocurre? Que vivo en Aranjuez, trabajo en Madrid, en Yepes también tengo relación, vínculo, como os he dicho, con esa parroquia tan importante que hay en nuestro pueblo. Es decir, no tengo un lugar de referencia donde yo pueda buscar al Señor, ¿no? Pero hete aquí que hace 3, 4 años conozco a un abogado, una de estas macrocausas, ¿no?, que salen en los telediarios, y abogado fiscal en excedencia, y bueno, un día comemos juntos y me habla de Dios. En Madrid, en una macrocausa, hay un señor que me habla de Dios. Me dice, oye, te voy a pasar un correo electrónico donde te paso el Evangelio diario, pero también con unas reflexiones y demás. Y digo, oye, si yo también leo el Evangelio diario, me lo compra mi madre y tal. Bueno, empezamos ahí una relación y en medio del trabajo, pues aparece el Señor. Claro, Madrid, que en ningún momento toda mi conexión con Madrid era precisamente tema de trabajo, prisas, pues hay que sacar adelante los asuntos, hay que ganar, ¿no?, como decía Luis Aragonés, ¿no? Pero este compañero, este abogado, además de mandarme este correo diario, pues me propone el tercer lunes de cada mes asistir de 3 menos cuarto a 4 a unas meditaciones, y da un sacerdote un par de meditaciones y se celebra luego la Santa Misa. Y me sorprendo que además todo es gente profesional como yo, quizá con diferencias de edad, pero gente que tiene su trabajo, tiene sus obligaciones y un día al mes para encontrarse con el Señor. Y bueno, y además de eso me propone el último martes de cada mes en su despacho que organizan unas charlas donde leemos el Evangelio y hay un señor, César, que nos explica cada pasaje que leemos el Evangelio. Bueno, ya lo decía el Señor durante su vida pública, ¿no?, que allá donde estén 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, ahí está Él. Me parecía increíble, ¿no? Y es ahí donde vuelvo los ojos a Dios, me encuentro con Él y ya no quiero separarme. Es cierto que en el despacho tengo un compañero, Joaquín, que tengo que acordarme de él también, y me emociono, ¿no? Porque él también es muy practicante, pero lo teníamos todo ahí como un poco en secreto, ¿no? Y quiero decir que el despacho no es un ambiente hostil, como pudiera ser una gran empresa multinacional donde hay gente de todo tipo, y bueno, tengo la suerte, la fortuna de que en el despacho el hablar de Dios es una cosa normal, no extraña. Y bueno, ¿qué os quiero decir? Que ahí encuentro la horma de mi zapato. Y claro, pero no sirve de nada todo lo que os cuento, el ir el tercer lunes de cada mes, el último martes, la misa de los domingos. No sirve de nada si no tengo una vida coherente, ¿no?, con lo que aprendo, con lo que me formo, con lo que leo. Claro, ¿qué pasa? Pues hay que levantarse y nos tenemos que poner en manos de Dios. Y después, bueno, pues encomendarnos a Él cada inicio de jornada y ofrecerles el trabajo, porque, como os digo, paso mucho tiempo trabajando, por suerte o por desgracia. La suerte es que me gusta mi trabajo y la desgracia es que es mucho tiempo que le quito pues a mi familia y al Señor, ¿no?, en el orden inverso. Y en mi trabajo pues me encomiendo al Espíritu Santo, lo primero. Hago
hago la oración del cardenal Viarder para que me ilumine, para que me ayude a ayudar a la gente, porque yo en mi trabajo resuelvo problemas de la gente. Cuando la gente tiene un problema que corre peligro su libertad personal, tiene un gran problema. Pero lo mismo pasa cuando lo que corre peligro es su patrimonio. Y hay que ayudarles, y sobre todo le pido al Señor y al Espíritu Santo que me ilumine para no hacer daño. Porque puede que el bien de mi cliente sea el mal del contrario, ¿no? Por lo que hay que buscar siempre un equilibrio, una justicia, que aunque la justicia de los hombres quizá no sea realmente justicia, pero es lo que intento buscar en el día a día. Y como os digo, le ofrezco al Señor mi trabajo. Todas esas horas que paso, ¿no?, en el despacho, sentado delante de un ordenador, en una reunión o en el juzgado pasando un juicio, ¿no? Pero no cualquier trabajo. El trabajo tiene que ser un trabajo responsable, hecho con ilusión, con humildad, sin tener miedo al sacrificio, sin quejarme, ofreciendo el cansancio, porque eso le llega al Señor. Y tampoco serviría de nada mi testimonio si mi trabajo no lo compatibilizo con mi vida familiar, porque cuando salgo del trabajo tengo que buscar a mi familia, a mi mujer, a mi hija, y llegar siempre con una sonrisa a casa, procurando buscar el bien también en casa, que es donde debo realizarme, ¿no? Por último, simplemente indicar que, como dijo San Juan Pablo II, no tengáis miedo de preguntar a Dios, de poneros delante de Él y decir qué quieres de mí, porque Él os va a responder. A mí, conmigo lo ha hecho. Muchas gracias. El testimonio que cada sábado, después de la catequesis, de aprender a orar orando en nuestra escuela diocesana de oración, nos invita, sobre todo, a profundizar en la vida, cómo se puede orar. Orar con los sentimientos del corazón de Cristo, orar como el rey Salomón, que en medio de sus muchas ocupaciones encontraba tiempo para escuchar a Dios, y que el único que pidió en su vida, como tenemos que pedir nosotros, te pido, Señor, un corazón que escuche.